Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva cápsula del programa Es Mediació en relación a la reflexión en torno a la convivencia y la creación de la cultura de paz creada dentro de la gestión de la pandemia por crisis de COVID-19. Y hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Antoni Rosa, que nos hablará de la gestión de la convivencia en época de pandemia en relación a la convivencia en los municipios y en los barrios. Hola, Toni Rosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Antonio Rosa, soy educador social y antropólogo. He trabajado durante algunos años como educador social en los servicios sociales del Ayuntamiento de Mataró, una experiencia muy interesante. Actualmente estoy trabajando en la Diputación de Barcelona como técnico en políticas sociales y justamente abordando estos temas, ¿no? Lo que viene a ser la convivencia en los barrios, las comunidades de vecinos, cómo abordar los temas de conflictos vecinales a partir de la mediación, esta nueva configuración de los espacios públicos, la relación y la convivencia en los espacios públicos, un tema realmente apasionante. Y formo parte de un grupo de investigación de educación social en el cual llevamos muchos años también trabajando en temas de educación social y los temas que ahora vamos a abordar y vamos a hablar. Es un tema que creemos muy importante en relación a la convivencia y sobre todo para hacer frente de una forma bastante positiva a la gestión de la pandemia. Entonces, para empezar a hablar de este tema, pones un poquito en contexto de pandemia en relación a la comunidad. ¿Dónde estamos en relación a lo comunitario y en relación a la pandemia? ¿Cómo estamos relacionando la convivencia con el contexto pandémico? Bueno, yo no soy especialista en pandemias, ni epidemiólogo, ni epidemiólogo, ni nada de esto, que bastante por televisión nos están hablando y nos están diciendo desde la ciencia y todo esto, nada de esto. Es cierto que la pandemia es un efecto, está afectando a todo el mundo, es una muestra más de que hasta qué punto vivimos una sociedad globalizada, en la que estamos en contacto permanente con personas, y esto es muy interesante porque algo nos demuestra que el ser humano es un ser fundamentalmente social y que por mucha virtualidad que exista, por muchas internets y webs y todo lo que queramos, somos seres de relación, personas de contacto, animales de contacto. Y esto efectivamente lo viene a demostrar, ¿no? La pandemia nos ha hecho ver nuevamente hasta qué punto los seres humanos somos iguales, ¿no? Es decir, todo el mundo es susceptible de ser contagiado por el virus, todo el mundo, cualquier persona, todos estamos en riesgo y cada uno de nosotros podemos ser transmisores de este virus. Con lo cual, en fin, todos tenemos una responsabilidad y a la vez tenemos un miedo a ser contagiados. Y esto realmente articula, ¿no?, una relación entre nosotros, entre los seres humanos, entre las personas, entre los vecinos, entre los familiares, etcétera, particular, ¿no? Por eso este tema de la pandemia relacionado con temas de convivencia tiene realmente un sabor molt interessant, no? A la vez que la pandemia, digamos, iguala a todo el mundo, y todo el mundo puede ser contagiado y todo el mundo puede contagiar cualquier persona, ¿no? Agudiza también las desigualdades. ¿Quién se está aportando este tema de la pandemia? Pues efectivamente ha habido una parálisis económica y esto va a agravar muchísimo más lo que ha sido o lo que ha venido haciendo la crisis económica que nos atacó en el 2008, que nos ha seguido atacando y que ahora efectivamente nos ha vuelto a atacar y volvemos a estar en una absoluta crisis económica. Hay gente que efectivamente esto le ha causado la pérdida del trabajo y eso es un gran qué, ¿no? El confinamiento, que fue producto de la pandemia en nuestros hogares, no es lo mismo, efectivamente, si vives en una casa con jardín, con piscina a las afueras de la ciudad, que si vives en un piso de 60 metros cuadrados en una ciudad de alta densidad poblacional, como puede ser cualquier barrio de Barcelona, cualquier barrio de Hospitalet o Santa Coloma, ¿no? No es lo mismo pasar el confinamiento en familia, con tu gente alrededor, teniendo la seguridad de que están bien,
que estés viviendo solo o sola, con una cierta edad o con unos ciertos problemas de movilidad o con algunas dificultades, ¿no? No es lo mismo. La gente realmente lo ha ido y lo ha estado pasando verdaderamente mal. Entonces, una cosa que iguala, que nos iguala como seres humanos también, la manera de vivirla y de pasarla es absolutamente diferente. Y también para estados, es decir, como los estados, cada uno, ¿no?, ha tomado la pandemia esta, unos como un juego, Estados Unidos, Brasil, y así les ha ido, y otros que han querido realmente hacer algo por sus países y por su gente y no han podido, como podría ser el Perú, ¿no?, que salen las imágenes absolutamente lamentables, ¿no?, de un gobierno que quiere pero que no puede, que no tiene economía, que no tienen, digamos, desarrollado un estado del bienestar y que no pueden realmente atajar eso. Y los estados europeos, que efectivamente sí, más o menos, en algunas diferencias, pues tenemos desarrollados los sistemas sanitarios, sociales, educativos, y hemos podido más o menos hacer en fin, frente a esta situación. Entonces, aquello que nos iguala también nos diferencia. Desde esta paradoja que planteas, Antoni, desde la igualdad, pero la agravación de la desigualdad a raíz de la pandemia, ¿no?, y cómo esto se ha gestionado, planteabas que no es lo mismo, ¿no?, convivir en un espacio pequeño que grande, que no es lo mismo, evidentemente, que eso la manera en la que lo hemos vivido es muy diferente. En relación a esto, como hemos vivido la pandemia dentro del confinamiento, ¿crees que la convivencia ha sido clave para la superación del confinamiento del estado de pandemia? Bueno, nos ha dado a entender efectivamente que una situación, digamos, de este tamaño y de esta dimensión, y fundamentalmente lo que ha conllevado, que es el confinamiento en nuestros hogares, en nuestras casas, efectivamente esto ha tenido una parte importante por lo que tiene que ver con la convivencia. Por un lado, porque ha demostrado lo mejor de nosotros, es decir, lo mejor del ser humano, que es la solidaridad, que es escuchar al otro, ayudar al otro, etcétera, y también lo peor. Tener mucho miedo del otro, no aproximarte al otro, pensar que el otro es el culpable de esta pandemia, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, las relaciones sociales en relación a la convivencia en la ciudad, ¿dónde se dan? En los barrios, ¿dónde se da? Primero, en nuestros domicilios, ¿no? No estamos acostumbrados, ¿no?, a vivir tanto tiempo juntos en tan poco espacio. Poco espacio para algunos, otros han tenido seguramente que más espacios, ¿no? Pero estar tanto tiempo juntos a nivel familiar ha sido algo a lo cual no estábamos habituados. En casa se ha juntado el tiempo del trabajo con el tiempo de la escuela, de la educación, con el tiempo del juego, con el tiempo de las relaciones externas. Es decir, en el mismo hábitat donde normalmente veníamos a descansar o veníamos a hacer una vida, digamos, de familiar y tal y cual, de golpe y porrazo se nos ha juntado diferentes actividades que hemos tenido que saber compaginar. Y entre ellas el teletrabajo, ¿no? Teletrabajo, cuidar de los niños, cuidar de los mayores, todo a la misma vez, en el mismo sitio. Exactamente, en el mismo sitio, ¿no? Bueno, nos ha hecho realmente hacer un ejercicio importante de contención, bueno, y yo creo que nos ha ayudado bastante, algunos más que otros, a poder ver, en fin, cuán de importante es esto de la convivencia, ¿no? Esto de estar junto al otro, de vivir y convivir con el otro en un espacio tan reducido. A la misma vez, hemos visto cuando hemos estado confinados en las casas, ostras, que tenemos vecinos, ¿no? Hemos descubierto que la persona a la cual medio saludábamos por la mañana cuando nos íbamos a trabajar, como que la vemos en otros escenarios, en otras horas, y hemos podido conversar de otras cosas que no solamente saludarlo, a veces ni saludarlo, pues hemos descubierto que más allá de nuestras cuatro paredes existe también la vida y existe también otras personas que están pasando lo mismo que nosotros, ¿no? Este confinamiento, que tienen el mismo miedo, que tienen la misma dificultad que nosotros, que es el contagio también. Es decir, insisto, lo mejor y lo peor, porque es cierto que estando, conviviendo uno al lado del otro, uno se pone a hacer obras, el otro se pone, en fin, y aquí también, pero yo diría, y
y que las relaciones vecinales creo que ha priorizado el entender al otro, el ponerte en el lugar del otro, en el sentido de que hay algo que ha atravesado las relaciones sociales y las relaciones convivenciales entre vecinos, que es que todos estamos padeciendo en el mismo momento la misma cosa, que es este confinamiento y este peligro de poder ser contagiados. Yo creo que eso en algún punto nos ha unido y hemos tenido algo más en común, y creo que es interesante. De la misma manera que en los espacios públicos que poco a poco hemos ido volviendo o reconquistando, nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos como ciudadanos, como vecinos y vecinas, de tener espacios públicos de proximidad. Iba a decir de calidad, no me gusta la palabra de calidad, entornos agradables, acondicionados para pasear, para jugar, para hacer deporte, para mirar, para respirar y sobre todo para respirar, ¿no? Es decir, tener espacios al lado de casa para caminar en zonas urbanas y que se pueda respirar. Es decir, que el coche, que es nuestro enemigo a 100% en la ciudad, ha desapareció de nuestro entorno más cercano y nos hemos dado cuenta de la facilidad, de lo agradable que es estar en la ciudad sin ese peligro permanente, que mis hijos puedan jugar en la calle, que puedan recuperar la calle como nosotros lo hicimos en nuestra época, que puedan jugar tranquilamente, que puedan circular tranquilamente con sus patines por una carretera por la cual tenemos la seguridad que no va a pasar ningún coche. Es decir, esa idea de esta necesidad de tener un ecosistema al lado nuestro favorable para nuestras relaciones, en definitiva, para nuestra salud, ¿no? Qué interesante lo que comentas en relación a la convivencia. Decías también que saca lo mejor y lo peor, ¿no? Entre ellas hemos hecho o establecido nuevos lazos, seguramente vecinales y de convivencia con nuestras familias y nuestro entorno inmediato, redescubierto espacios públicos, pero también creado situaciones de conflicto cuando no hemos sabido gestionar las diferencias. En este ámbito, ¿cómo crees que se ha llevado a cabo la gestión de conflictos a nivel comunitario? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Qué hemos hecho que se ha podido hacer? Sí, claro, el ejercicio de manejarte con los conflictos. Yo creo que no somos una sociedad que esté muy educada a trabajar y a bregar con los conflictos. No estamos formados o estamos poco formados, es decir, o necesitaríamos un poquito más de formación para manejarnos con los conflictos, con las discrepancias con nuestros vecinos. Aunque es cierto que ha habido una cierta solidaridad en común, es cierto que a medida que también el desconfinamiento se va dando y las relaciones se van normalizando, etcétera, etcétera, estamos pasando a la fase de que la ciudad funciona, de que las relaciones están volviendo otra vez a funcionar y efectivamente vuelven nuevamente los conflictos, que no nos han dejado en el tiempo de confinamiento, efectivamente, pero vuelven esos conflictos. Es decir, esta cuestión de saber cuando estoy en conflicto con alguien, cuando estoy en una discrepancia con alguien, cómo soy capaz de saber cuál es mi estado emocional, en qué estado me estoy relacionando con el otro. Es vital y no tenemos demasiada experiencia en ese sentido, ¿no? Ser capaz de escuchar o no a lo que te está diciendo el otro cuando estás en una situación de tensión, ¿no? Es decir, saber pararte, tener, digamos, la capacidad, ¿no?, de poder escuchar lo que el otro te está diciendo y a la inversa, ¿no?, que el otro también pueda escuchar lo que tú estás intentando defender, etcétera, ¿no? Esta cuestión de ponerte en el lugar del otro, ¿no?, y que el otro se ponga en tu lugar, son realmente historias complejas, ¿no? Y fundamentalmente apelar, ¿no? Cuando esto no funciona, es decir, cuando nosotros realmente llegamos a un punto en el que con el otro no nos aclaramos y necesitamos aclararnos, efectivamente aquí necesitamos la figura de un profesional, de alguien que nos ayude a habilitar unos espacios en el cual el diálogo se dé, en el cual el reconocimiento del otro se pueda dar, en el cual la escucha y el diálogo sea, digamos, de la manera más fluida posible.
pienso y de hecho constato, ¿no?, que por la experiencia profesional, ¿no?, que cuando estos espacios de diálogo, de escucha, de poner, de abrir, ¿no?, esos espacios en las comunidades de vecinos, en los espacios públicos, en las asociaciones o incluso en nuestros lugares de trabajo, la cosa fluye de otra manera. Y cuando hablamos ya de las comunidades, en barrios, etcétera, la cosa fluye de otra manera. Es más fácil entablar este vínculo comunitario cuando la gente ejercita el diálogo, cuando la gente ejercita la escucha y el reconocimiento del otro. Y por eso, ¿no?, desde un poco últimamente las administraciones públicas están apostando bastante, ¿no?, por esta función y por esta figura profesional a la cual efectivamente hay que darle su lugar. Me ha gustado mucho, permíteme el rescate, de alguna forma, de la conversación anterior que hemos tenido tú y yo, que me ha gustado mucho la frase, la voy a repetir, en relación a lo que dices. Tú hablabas de articular espacios donde circule la palabra, dialogar o reparar, ¿no? Me ha gustado mucho la metáfora y quería aportarla. Sí, efectivamente, porque en las relaciones, cuando las relaciones se tensan, cuando ha habido algún conflicto, digamos, contundente y tal y cual, hay algo de la fractura, ¿no? Hay algo de la herida también hacia el otro, que a veces esas fracturas o esas roturas no son físicas, ¿no? No es solamente que uno ha roto un banco y tal y cual, sino que a uno en algún punto le has hecho un greuge, ¿no?, en catalán, y lo has herido, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en una reparación? ¿Por qué no pensar en que, oye, en una disculpa, digamos, entre comillas, ¿no?, sanadora, ¿no?, que puedas efectivamente restablecer una relación vecinal, una relación amigal, una relación en pareja o vaya a saber qué cosa. Y desde esa necesidad que planteas de crear espacios de diálogo donde circule la palabra y repare también, ¿qué han hecho los ayuntamientos o han podido hacer para que eso pueda darse o si se ha podido dar de alguna forma? En esta situación de confinamiento realmente lo hemos tenido muy complicado, pero es interesante el esfuerzo de los ayuntamientos y de los profesionales, cómo aún con las limitaciones, efectivamente la gente no podía salir de sus casas, la gente no podía trabajar en los espacios de relación como se estaban acostumbrados, pero sí que el teléfono ha funcionado muy bien, la atención telefónica, el poder atender a ciertas personas que estaban en una situación de angustia porque tenía un problema con el vecino o que quería, en fin, continuar hablando y abordando los temas con el mediador o con la mediadora, ¿no? O incluso telemáticamente, ¿no? Es decir, se han hecho conferencias incluso entre partes, ¿no? Que ha sido realmente un descubrimiento, ¿no? Cómo la mediación se puede hacer a partir de medios audiovisuales, ¿no? Y se está investigando en este tema y realmente es un tema que va a tener sin duda, bueno, un largo recorrido, ¿no? Efectivamente, los técnicos en convivencia, los mediadores y mediadoras están apostando, pues, efectivamente, para que esas relaciones no se rompan y se continúe trabajando en esa línea. Había un aspecto que tú planteabas también que me parecía interesante en relación a que si podremos asumir la gestión de conflictos si podemos asumir la gestión de conflictos sin tener las necesidades cubiertas a nivel básico. Es algo que creo que también podríamos pensar o reflexionar en torno a esto, ¿no, Antonio? Claro, uno cuando en nuestra profesión, bueno, en lo que estamos llevando a cabo en la Diputación y lo que muchos ayuntamientos están trabajando sobre el tema de la convivencia y las relaciones vecinales y las relaciones, digamos, en el espacio público, cómo empoderar empoderar no es una palabra que me acaba de gustar demasiado, ¿no? Pero cómo efectivamente reconocer que la gente necesita los espacios, los utiliza, los transforma, se apodera de ellos, etcétera. Este reconocimiento por parte de la administración y hablar de convivencia, hablar de relación. Sí, pero la administración pública tiene una función que es básica y es la de velar por los derechos básicos de la ciudadanía. No podemos hablar a la gente del trabajo comunitario, de la importancia de vincularse a las entidades,
si uno no tiene sus necesidades cubiertas, si uno tiene realmente un problema de trabajo, un problema de poder llevar dinero a casa para que se pueda comer o para que pueda, o te están embargando o sencillamente tus niños se han descolgado del sistema educativo y no hay manera de que vuelvan o realmente tienes un problema de salud. Es decir, la administración pública, primero esto, primero las necesidades básicas y que la gente tenga una cobertura clara, evidente y digna para poderse sentir bien, para poder efectivamente abordar otros problemas, pues en este caso de relación, de vinculación al barrio, de trabajar por los otros, de reconocer al otro, etcétera, etcétera. Pero es vital esto. Sí, lo que queremos, y creo que esa es la intención de muchas administraciones públicas, sobre todo de las locales, de crear comunidad, de que la gente se sienta bien en los barrios, se sienta identificada con su ciudad, con su barrio, o con los barrios donde ella o él se quieran sentir identificados, por los que quiera transitar, etcétera. Es vital esta cuestión. Y es a partir de aquí que se construye comunidad. Sin eso no se construye comunidad. Me hacía memoria las palabras de Sonia Fuertes, también en un vídeo que habéis hecho para esta ocasión, que ella hablaba con el tema de la importancia de la comunidad de 4 temas que me parecen vitales, ¿no? La comunidad se construye, no está ahí, hay que construirla y hay que construirla día a día. La comunidad necesita reconocimiento, no solamente entre las partes, entre la gente que la compone, sino también desde la administración pública. Dejemos de mirar desde arriba como administración pública, bajemos el listón, vamos a hacer un trabajo más horizontal, vamos a tratar al ciudadano, a la ciudadana, al vecino y a la vecina de tú a tú, vamos a trabajar en confianza y fundamentalmente algo básico, con respeto hacia todos, hacia los jóvenes, hacia la gente mayor, hacia las mujeres, hacia los niños, insisto, y sobre todo en temas de espacio público. No podemos relegar a los niños del juego en el espacio público. No es justo. Nosotros hemos tenido una infancia en la que hemos jugado en la calle, en la que hemos tenido espacio, campo para jugar, para divertirnos, para experimentar, para jugar con nuestros amigos, a veces sin esta mirada inquisidora de los padres, de los monitores, es decir, con una cierta libertad. Hay que recuperar en algún punto eso, hay que también dejar que la comunidad pueda realmente autorregularse en esos. Yo sé que es muy complicado, yo sé que tenemos el coche, yo sé que tenemos el peligro, yo sé que tenemos, en fin, este miedo, pero yo particularmente no me gustaría que mis hijos no tuvieran esa experiencia. Esos espacios. Digo, exactamente, esa experiencia de haber vivido y de haber experimentado el juego en la calle sin tanto adulto alrededor, ¿no? Poder transgredir en algún punto con esta mirada del adulto que en algún punto, al menos en mi experiencia, te ponía en su lugar a veces con una mirada, ¿no? Tampoco no hacía falta demasiadas cosas. Bien. Hablabas de construir, perdona, Tony, hablabas de construir la comunidad día a día y reconstruirla de alguna forma, o más que reconstruirla, construirla en el día a día, ¿no? Y que eso es un esfuerzo que tenemos que hacer, entendiendo al otro, en el reconocimiento al otro también. ¿Cómo hemos hecho para reconocer al otro, empoderarlo desde la administración y que en esa situación de pandemia y de estado de alarma? Bueno, el reconocimiento del otro es complicado, es decir, bueno, complicado, es también algo que hay que ir construyendo, ¿no? Fundamentalmente porque el otro es el que nos define también. Cuando nosotros hablamos de nosotros, en este nosotros hay un otro con el cual nos identificamos, nos separamos, pero también nos da una cierta identidad, ¿no? Nosotros y otros, pero este nosotros y otros configura este nosotros. Entonces, es fundamental en cada comunidad, en cada grupo, hay este nosotros, es porque hay algo de la alteridad que hay que incorporar en nuestras relaciones diarias y hay que reconocer al otro en tanto que el otro del otro género, el otro de otros países, el otro de otra edad,
el otro que camina de una manera diferente o que mira de una manera diferente, ¿no? Es decir, esta alteridad es la que construye fundamentalmente la comunidad, y la comunidad, digamos, se basa justamente en ese reconocimiento, en esa confianza, en ese respeto, en ese diálogo continuo y esa escucha continua, que efectivamente es conflictiva, como no podía ser de otra manera, y por eso hay que construirla cada día, porque cada día se puede destruir, o porque cada día se puede arañar, o porque cada día se puede malmeter. Por eso hay que construirla cada día, y por eso yo creo que en estos últimos años, cuando hemos identificado que el conflicto social no es algo malo, no es algo que la administración pública tenga que girar la cara y mirar para otro lado, sino al contrario. Es el conflicto en lo público, el conflicto en las comunidades de vecinos, etcétera, etcétera, los que recomponen, regeneran la comunidad. Y por eso hay que saber bregar con eso y entender que el conflicto es realmente lo que le está dando vida a los barrios, a las comunidades, etcétera. No podemos evitarlo. No podemos evitar el conflicto, porque sería matar la comunidad y matar la vida social en los barrios. Convivir, trabajar, porque detrás de un conflicto hay una reivindicación, detrás de un conflicto hay una queja, detrás de un conflicto hay un malestar que como administración pública tenemos que escuchar. No solamente escucharlo, sino también gestionarlo y bregar con eso. Seguramente que no vamos a dar con la solución, seguramente que no, pero escuchar, pero cambiar un poco el rumbo, pero tener a más personas en los grupos de debate, en fin, tener presente al otro. Hablas ya de futuro, Antonio. Te oigo hablar de futuro, de lo que tenemos que hacer, y me gustaría preguntarte, así como para finalizar, hacia dónde tenemos que ir en el futuro en la gestión de la convivencia, entendiendo la convivencia como esa construcción continua, como desde el conflicto como oportunidad, como el que tú acabas de decir también, y también entendiendo que la comunidad puede ser el punto de partida donde podamos sostener y gestionar toda esa situación de malestar. ¿Cómo hacemos? ¿Hacia dónde? Bueno, nos viene un tiempo muy interesante, ¿no? Cuando ya se acabe la alarma, que vamos a poder pasear con más libertad, que vamos a poder recuperar los espacios públicos, que vamos a poder recuperar las relaciones entre vecinos, entre familiares, etcétera, etcétera. Pero hay algo que hay que tener presente, y es que el bicho está con nosotros, el virus está con nosotros, ¿no? Desde la administración se está trabajando continuamente, y además por televisión está saliendo continuamente este mantra, ¿no? Mascarilla, distancia de seguridad, higiene continuada de manos, y al menor síntoma vete al médico y aíslate, porque puede ser que tú seas portador del virus. Este es el mantra, ¿no? Y esto es algo que parece como una cosa estúpida y tonta, ¿no? Pero es que lo tenemos que tener muy claro, porque vamos a tener más libertad de movimiento, vamos a tener también más responsabilidad, y la responsabilidad pasa por saber ejercerla, y ejercer la responsabilidad en un momento en el que hay algo que nos puede hacer daño es vital. Por eso, mascarilla, distancia de seguridad, higiene continuada de las manos, y al menor síntoma o al médico o a tu casa y ponte en tratamiento. Nos va a venir el verano, altas temperaturas, vamos a tener espacios muy densos, o hay espacios muy densos en según qué ciudades, como relatábamos anteriormente, donde la gente no tiene un espacio vital para vivir, porque se vive en espacios muy reducidos, en viviendas mal acondicionadas para el verano, donde vamos a pasar mucha calor, donde vamos a tener que bajar a la calle, y donde vamos a necesitar un espacio público amplio, generoso, que nos cuide de la calor, que nos hidrate si es posible, que nos deje jugar, que nos deje relacionarnos. Y justamente con todo eso, con la mascarilla, con la distancia, con la higiene y si tenemos algún síntoma, vamos a tener que informar bien a la gente, vamos a tener que trabajar conjuntamente con las comunidades de vecinos para poder, si es necesario, remodelar los espacios públicos, para, si es necesario, cortar las calles para que la gente pueda tener más espacios de relación y se aleje un poquito de la posibilidad de contagio. Y efectivamente vamos a tener que contar con los vecinos, con las vecinas, con los jóvenes, con los adolescentes, que tienen tanta necesidad de relación, de tocarse, de jugar,
efectivamente esto es así, esto es una realidad, o la gente mayor que tiene una menor disponibilidad para la movilidad y que necesitará también un espacio un poquito más protegido. Es decir, yo creo que todas esas historias hay que tenerlas en cuenta, y esto es básico efectivamente para la convivencia y para construir comunidades. Es decir, o sea que de alguna forma, Antoni, perdona, lo que hablas es que tenemos que remodelar y repensar las ciudades y los espacios públicos para poderlos hacer un espacio de seguridad y de convivencia, ¿no? Donde podamos tener un espacio digno, ¿no? Desde la salud, pero también desde el bienestar y desde el compromiso y responsabilidad con el otro, ¿no? Efectivamente, y no estamos hablando de grandes inversiones, es decir, estamos hablando de cortar una calle, de señalizarla bien, de dar información a la gente y de ayudar en lo que se pueda. Y también buscar la corresponsabilidad de los vecinos, de las entidades, que bien responsables son y que han demostrado en este estado de pandemia que la gente es solidaria y que la gente se ha volcado y que se han hecho mascarillas y que se ha ayudado a las personas mayores y que se le ha hecho la compra, que se le ha bajado la basura, que se le ha acompañado, que, en fin, que sean eso, enormes, que se ha trabajado en los bancos de alimentos, que la gente ha sido muy solidaria, que es muy solidaria y que tenemos, bueno, la oportunidad de continuar siendo, y la administración pública yo creo que aquí tiene un reto, siempre lo ha tenido, ¿no? Pero tiene un reto importante de saber también ubicar, pautar los espacios y también dar mensajes con la máxima claridad posible. Muy interesante el planteamiento, Antoni. No sé si quieres aportar alguna idea que creáis que sea interesante y nos hayamos dejado, pero de entrada felicitarte por todas las aportaciones. No sé si hay alguna cosa que querías aportar como final. Bueno, no, al contrario, agradeceros que darme esta oportunidad para poder hablar y reflexionar sobre esos temas que realmente, bajo mi punto de vista, son apasionantes, ¿no? Y bueno, y es un poco en lo que estamos a nivel profesional y nada, exacto, agradecerte la oportunidad de poder dialogar contigo, también que eres una gran profesional, una mediadora, en fin, con una gran trayectoria. Muchas gracias. Antoni, gracias a ti por tus palabras, por tu aportación y sobre todo por la colaboración. Creo que nos dejas encargos y retos interesantísimos de convivencia. Esperemos que puedan ser anotados. Yo me gustaría que estas palabras las oyeran muchas personas, ¿no? Que ahora se me ocurren, ¿no? Desde la administración pública, pero también desde las entidades, y creo que la corresponsabilidad es una de las aportaciones que tenemos que empezar a gestionar. Y nada, darte las gracias de nuevo y esperemos que nos podamos retomar en algún espacio físico o no, pero sí como mínimo para seguir pensando juntos y ayudar en lo que sea necesario. Gracias de verdad. Muy bien. Gracias, hasta luego.